queridos amigos, bienvenidos al programa Secretos Milenarios. Agradezco la producción como siempre al señor Jaime Maussan y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet. Recordarán, queridos amigos, que en esta serie llamada El Más Allá estamos exponiéndoles a todos ustedes sobre la existencia de muchos seres. Seres vivos, seres no vivos, seres que han experimentado la muerte y cuyas almas pertenecen a varios planos y dimensiones. Y existimos tantísima multiplicidad de seres que sería prácticamente imposible dedicarnos a definir todas las variaciones, todos los planos y dimensiones infinitos naturalmente que están pues habitados por esos seres. Entonces, el programa del día de hoy va a ser una continuación del anterior y está dedicado a los vampiros, justamente a aquellas criaturas del no ser y de la muerte. Y bueno, queridos amigos, les había contado algunos testimonios y algunas experiencias. Todos ustedes saben que inicio esta serie de programas relatándoles una de estas experiencias, escritas todas en mi libro, Seres de Mundos Extraños, que está también a la disposición. Visítelo, consulte las redes en Google, vea usted mis libros, todas mis obras sobre simbolismo y esta particularmente, Seres de Mundos Extraños. Le quiero comentar que todas estas experiencias son reminiscencias o son testimonios reales que he tenido sobre pues el intercambio de ideas, de sentimientos que he tenido con seres de distintas dimensiones. Justo el programa del día de hoy lo dedico también, como le he manifestado, a las criaturas del no ser y de la muerte, que son los vampiros. Y le había comentado también que he tenido singulares experiencias. Por ejemplo, quiero contarle que en cierta ocasión, justamente hacia el anochecer, fui prevenida de no acercarme demasiado, de no posarme sobre los muros ruinosos de una fortaleza abandonada. Justamente en medio de todo aquel escenario prevalecía un aire helado, y que movía, ¿verdad?, con asombrosa pues fuerza todos los follajes de los pinos agrestes que parecían debatirse entre sí, propiciando una danza macabra, aquella danza de los genios de la tormenta. Recuerdo que entre el fúnebre ulular del viento descubrí aquella vampiresa. Era ciertamente un ser que permanecía en el silencio y que destacaba entre el negro siniestro de su mortaja. Recuerdo que ella pues escudriñaba, buscaba y por supuesto olisqueaba de cierta manera el viento. Me parecía que ella estaba inmersa en aquel hoyo negro a través del cual estaba nuevamente manifestándose en el mundo de los vivos. Era como ciertamente un hoyo negro que afloraba en medio de aquella oscuridad. De esta forma observé que flotaba entre las ruinas. Buscaba en particular algún eco o reminiscencia de las almas muertas. Se desplazaba silenciosa y me di cuenta de que ciertamente era prisionera en aquel vacío que ha sido privado de todo el color y del calor de la vida. Aquella silueta permaneció suspendida en el viento, mientras que de pronto una ráfaga de viento helado me avisó la llegada de un nuevo ser, ser siniestro, un ser de la oscuridad y también del no ser, puesto que si aquella presencia, es decir, la de la vampiresa, pues daba de alguna forma a conocer que era una criatura de la muerte y de la vacuidad que engendra la misma, aquella nueva presencia me dejó saber que era una potente negación de la existencia y especialmente de la vida. De tal suerte que ambos seres eran temibles,
Sin embargo, si estaban unidos, parecían dejar sentir, parecían generar un vórtice del que ciertamente afloraba la voz gutural del Averno. Yo recuerdo que en aquella ocasión vi que ambos seres se unían y que se elevaban sobre el suelo, de alguna manera permanecían suspendidos y empezaban a trasladarse a través de aquel panorama siniestro cuyo viento helado pudo haberle disuadido a cualquiera de permanecer aún breves momentos en aquel escenario donde afloraba la voz de la muerte. Yo recuerdo que flotaron por breves momentos sobre las ruinas y sobre la maleza impenetrable de aquel lugar. Se dirigieron hacia el filo de un escarpado precipicio y justo quedaron suspendidos al borde. Ese era un precipicio casi vertical y pude percibir que tenía más de 700 metros de altura. En ese momento él abrazó levemente la cintura de ella y entonces bajaron inmediatamente a través de un misterioso efecto en el que pude percibir que las extremidades de ambos seres se disolvían desmaterializándose y confundiéndose entre la neblina brumosa de aquel extraño paraje. Recuerdo que en un momento estuvieron bajo el precipicio y entonces de una manera muy coordinada ambos se volvieron en sentidos opuestos y se separaron. Y en ese momento supe que ciertamente habían iniciado la cacería. No obstante, yo quise permanecer momentos más sobre la cabeza de aquel ser femenino. Permanecí flotando como un hálito misterioso que también emergía poco a poco de la niebla brumosa de aquel lugar. La seguí por determinado tiempo y recuerdo que empezó a metamorfosear su aspecto físico. Su cabello de pronto se volvió liso y brillante. Simultáneamente empezó a crecer más de lo normal. Noté también que su pálida piel contrastaba fuertemente con el oscuro de los ojos y los labios carnosos. Pude sentir que pese a que sus ojos eran ciertamente muy grandes, intensos y con cierta profundidad, eran hipnóticos, ciertamente hipnóticos, y a través de esa apariencia misteriosa, creada absolutamente por la mente de aquel ser femenino, se escondía algo más allá, algo que tenía mayor profundidad, y era ciertamente ese hálito de desesperación y de locura que en realidad daba a conocer la verdadera naturaleza de aquel ser femenino, de aquella vampiresa. Recuerdo que en ciertos momentos solamente dejaba conocer su extraordinaria fiereza, esa fiereza que pudo hacer temblar a cualquier ser de sangre tibia, ciertamente aún vivo. Recuerdo que empezó a metamorfosear su cuerpo y que, no se dio cuenta en absoluto de que yo aún la seguía y podía desentrañar el misterio que albergaba aún su mente. Recuerdo que la mentalidad de la vampiresa era ciertamente poderosa y que podía evocar al unísono la imagen de su próxima víctima. Evocaba la imagen, el olor y la esencia del ser desdichado con el que se encontraría momentos más tarde. Recuerdo que también emitía simultáneamente un llamamiento mental hipnótico. Era como un canto que subyugaba a su víctima aún antes de encontrarla y que al mismo tiempo le permitía leer el pensamiento de aquel hombre y seguir metamorfoseando su apariencia física justamente en la apariencia que aquel desdichado deseaba encontrar en aquella mujer. Noté que
bueno, simultáneamente a todos esos cambios, a ese llamamiento, a aquella metamorfosis que sufría su organismo físico, que era realmente una apariencia, una irrealidad entre el espacio y el tiempo, sus formas se volvían más rollizas y más atrayentes a lo que el hombre deseaba encontrar. Noté cómo sus piernas parecían volverse aún más robustas que lo que en un principio ella pudo haber definido. Noté también que momento a momento y paso a paso sus pasos, bueno, estaban también dotados de una extraña fuerza y un vigor irresistible, además de que por supuesto había adquirido una silueta voluptuosa. Y finalmente me di cuenta de que empezó a brillar la luna en todo aquel extraño paraje y las sombras brumosas que la habían seguido desde algún punto, ¿verdad? Se disolvían ciertamente a la manera de una mortaja aparente. Yo pude seguirla y decidí alejarme de ella en ese momento, notando que ciertamente iba encaminada al encuentro de aquel desdichado hombre. Y bueno, en ese momento, queridos amigos, tuve la certeza de que el amor instintivo a la vida en algún momento le devolvería la libertad. Y bueno, hasta aquí este relato fue una evidencia que tuve sobre pues el mágico viaje de una vampiresa, el emerger desde las profundidades, las entrañas de la tierra, de la muerte y del no ser, el venir a este mundo a saciarse de aquello que le era tan necesario para seguir de alguna manera existiendo y, como le referí en el programa anterior, no sumirse, no hundirse de manera definitiva en el temible vacío de las almas muertas. Y queridos amigos, hasta aquí este relato. Les invito a una breve pausa y regresamos a este su programa Secretos Milenarios. Como les estaba refiriendo desde hace algún momento, queridos amigos, este programa está dedicado a los seres del no ser, a los vampiros y los seres tenebrosos que son ciertamente poderosos, aunque desde el polo siniestro de la existencia. Son cazadores temibles y los más de ellos despiadados. Les había comentado en el programa pasado
que he podido sentir a través del contacto con algunos de ellos ese odio ciego y silencioso que a muchos de ellos corroe y que busca la vida para manifestar su poder. Y precisamente porque esos seres no la tienen, se ven obligados a robarla y con ella, ¿verdad?, la sangre vital de todas sus víctimas. Entonces, paradójicamente, ellos huyen de sus perseguidores, pero se ven también obligados a acecharlos y a esperarlos, porque es el único camino que les permite seguir existiendo. Ahora, yo les he comentado también que muchos de nosotros, seres vivos, hemos tenido algunas encarnaciones pasadas como esas criaturas del no ser y de la muerte. Muchos podemos recordar vidas pasadas y muchos aún podemos también evocar sentimientos que nos obligaron de alguna forma a abrazar esos principios repulsivos que pudieron en algún momento tornarnos hacia ese polo macabro de la existencia. Y son precisamente esos recuerdos y reminiscencias las que llevan a un vampiro a evitar y a olvidar esos hábitos siniestros y a abrazar, por así decirlo, el olvido, entregarse como débiles criaturas a la muerte y renunciando, por así decirlo, entregando también su poder para siempre. Es la muerte por la que optan muchos de esos seres del no ser y ven en ello la única forma para regresar a la vida. De alguna forma, queridos amigos, yo les he dicho que la existencia es continua, ilimitada e infinita y que a través de muchas encarnaciones nosotros nos hacemos conscientes de nuestra verdadera existencia. Bueno, el vampirismo es antiquísimo y yo considero que es paralelo a la aparición de las primeras formas y seres de la luz incluso. Yo quiero comentarles, bueno, que también muchos de ustedes, ¿verdad?, recordarán la historia. En Mesopotamia, en Babilonia, existieron los utuks, los primeros vampiros que justo se alimentaban de la vida de sus víctimas y que apreciaban demasiado la sangre de los vivos, pese a saber que obviamente ello pues les lleva a matar, a infligir el dolor y la muerte, la extrema penalidad además a otras criaturas de sangre tibia. Yo les había comentado que hay diversas formas de ser un vampiro y que en casi todas las culturas antiguas del mundo se reconocen vestigios de esas criaturas. Actualmente muchos de nosotros sabemos que se puede ser un vampiro sin tener el cuerpo físico, la apariencia física, y también hay muchos espíritus o almas que toman posesión de cadáveres y a través de esos cuerpos se regresa a este mundo para seguir practicando el vampirismo. Yo les hablé de muchos tipos de vampiros, de muchas almas que se nutren del prana o fuerza vital. Desde los súcubos o íncubos y bueno, también pasando por todas aquellas personas que no llevaron una vida piadosa, sino una vida de desenfreno, una vida sumamente cruel, ¿verdad? Y que gozaron también de infligir penalidad, de infligir dolor a otros seres. Bueno, y cuando fallecen justamente vuelven a este mundo buscando nutrirse y satisfacerse de la sangre de otros más. En China, por ejemplo, queridos amigos, en la China antigua, posterior ya a los imperios antiguos, se cree que si un alma no recibía los ritos fúnebres adecuados o si el alma había pertenecido a un asesino o alguna otra criatura sumamente cruel y despiadada, regresaba a este mundo y seguía esa existencia o ciclo a través de esa figura del no ser que prácticamente era conocida como un vampiro.
En el antiguo Egipto también se conoció que existía una diosa llamada Sekhmet, que era la diosa cruel y despiadada que podía manifestarse a través de la figura de una leona. Muchas veces tenía la cabeza de leona y el cuerpo humano, las extremidades también de león, y era despiadada con sus víctimas, pues gozaba particularmente bebiendo la sangre y algunas veces comiendo la carne de ellas. Ah, eh, en la antigüedad de otras muchas culturas y civilizaciones se conoció también el vampirismo. Yo en el programa pasado le comenté que, por ejemplo, entre los antiguos mayas pertenecientes a Mesoamérica, pues se conoció al dios Camazotz, que era el dios murciélago y que tenía también una forma de cabeza de vampiro y cuerpo humano, y que era uno de los guardianes de Xibalbá. Ah, se conocen también otras figuras como Camazotz en lo que actualmente es territorio hondureño y guatemalteco, y que bueno, le han sido pues dedicadas innumerables ofrendas fúnebres con la figura de esta deidad, que era también una deidad vampírica. Le hablé también de que en el Museo Nacional de Antropología existen innumerables piezas en donde se muestra esta figura particularmente relevante, el cuerpo humano y la cabeza de vampiro. Las más de estas esculturas, como la encontrada en Miraflores, en Estado de México, están sufriendo una metamorfosis y tienen la lengua al descubierto, como mostrando su eterna sed de sangre. Estas criaturas, conocidas también como nahuales en la antigua Mesoamérica y particularmente en la región dominada por los antiguos nahuas, tenían esa propiedad, la propiedad de alimentarse de sangre, aunque muchos de ellos lo hacían solamente de sangre de algunos animales, y algunos otros también incluían entre sus víctimas a seres humanos. Si nosotros leemos el Popol Vuh de los mayas quichés, pues vamos a recordar que justamente los primeros dioses poderosos les piden a los sacerdotes y sacrificadores que lleven hasta ellos la sangre de las víctimas, que en un principio solamente era de animales como venados y otros, y que pusieran también, les recomiendan específicamente a los sacerdotes y sacrificadores, los corazones de esas víctimas para propiciar periodos de abundancia y de prosperidad, a cambio de ofrendar a esos dioses la sangre y los corazones de las víctimas. ¿Ven ustedes? Entonces estamos hablando de que el vampirismo es pues muy antiguo, milenario, y de que existió también de forma universal. Ahora, queridos amigos, déjenme decirles también, recordarles que existen algunas señales que permiten adivinar a las madres de algunas personas que justamente los hijos o vástagos que han tenido han sido nahuales, particularmente orientados a alimentarse de la sangre o de la carne incluso humana. Yo les decía que, bueno, el célebre antropólogo cultural Aguirre Beltrán, en su libro tan interesante de Magia y Religión, en donde hace un estudio muy particular sobre los nahuales, dice que algunas madres solamente son las únicas muchas veces que se dan cuenta de que su hijo es un nahual, porque cuando ha nacido tiene ciertas señales como huesos más largos que otros, como vello abundante en ciertas zonas que después, por cierto, desaparece, como algunas manchas también o algunos lunares que van desapareciendo con el paso del tiempo. Y también les comentaba que algunas mujeres que, bueno, con el paso del tiempo cultivan la hechicería, la brujería, y que se alimentan del prana, de la fuerza vital o incluso de la sangre de las víctimas, desarrollan también algunas
señales que las propician, ¿verdad?, para ese tipo de actividades nefastas. Algunas dicen que con la aparición o la llegada de la primera menstruación pueden saber si efectivamente ha nacido para hacer este tipo de nahuales perversos, es decir, nahuales que buscan alimentarse de otros seres humanos. Y bueno, también entre las culturas de Europa Oriental, Europa Central y algunas culturas de Europa del Norte, se conocen estos signos que propician a algunas personas a dedicarse al vampirismo. Por ejemplo, en la antigua Rumania se sabe que, por ejemplo, esas personas nacían con el hueso sacro más pronunciado, además de que con extrañas vellosidades en algunas partes del cuerpo y por supuesto lunares o marcas definitivas. Dicen también que los hijos, si nacían en el lugar número 7 o número 12, cuando toda la estirpe había pertenecido al mismo género, eran también muy propensos a desarrollar esos hábitos. Entonces vea usted la asombrosa similitud entre las creencias rumanas y las creencias mesoamericanas de muchos pueblos de este continente americano sobre pues los signos que tienen los vampiros y algunos nahuales que se dedicarán en lo sucesivo a alimentarse de sangre y de carne humana a través de esta propiedad de estos signos que, bueno, en Mesoamérica se conocían como signos que descubren al nahual, y en Rumania también a esos seres y entre ellos a los vampiros. En Rumania se sabe también que muchos seres crueles y despiadados pueden, después de muertos, posesionarse de un cuerpo, de un cadáver humano. También se sabe que, bueno, se pueden, pueden desarrollar esta propiedad, por así decirlo, esta calidad de vampirismo después de ser mordidos por otro vampiro. Por supuesto, existen estos signos, existen todas estas formas sobre las que le he hablado también durante el programa pasado. E incluso yo le comento que los vampiros pueden pues matar a muchas de sus víctimas o también transmitirles, por así decirlo, transmitirles esa propiedad de prolongar esa estirpe milenariamente, o incluso pueden morder a otras y destinarlas a ser sus esclavos y cuidadores, seres también de la oscuridad y del averno que desarrollan ciertas características de perros y de vampiros al mismo tiempo, que son seres sumamente crueles, despiadados, bestiales, y que obedecen ciegamente los designios de los verdaderos vampiros. Esos seres los cuidan, bueno, están destinados a vivir en grupo, a ser inconscientes de su naturaleza perversa y bestial y de su crueldad extrema. Y bueno, justamente moran en los alrededores de las viviendas de los vampiros. Entonces, cuando sus auténticos enemigos, que son los licántropos, los hombres perro, lobo, chacal, se acercan, son estas criaturas quienes salen a defenderlos a priori, es decir, a primera instancia. No se acerca nadie a la morada de los vampiros sin que ellos puedan detectarlos, porque muchos tienen poderes psíquicos muy poderosos, algunos otros no se han dado cuenta y no han desarrollado plenamente esos poderes, pero ciertamente esos cuidadores que circundan las moradas y fortalezas de los verdaderos vampiros están siempre al acecho y son sumamente sensibles sobre la presencia detestable de los licántropos y de otras criaturas que son sus enemigos acérrimos desde el principio de los tiempos. Quiero decirle, querido amigo, que bueno, como en el programa pasado le mencioné, existen innumerables remedios que mantienen alejados a los vampiros de los seres vivos.
Recuerde usted que los vampiros llegan a este mundo como espíritus del no ser y cada vez que llegan, cada nueva noche, de alguna forma recorren ellos un camino largo a través del inframundo hasta manifestarse plenamente en el mundo de los vivos. Es una ruta bastante larga sin embargo ellos la conocen a la perfección, pues es el medio, el camino que los mantiene comunicados a su alimento y de alguna forma que impide que se disuelvan entre pues las profundidades tenebrosas del no ser. Entonces, bueno, ellos se manifiestan cada noche en este mundo de los vivos para cobrar nuevas víctimas. Y las personas se protegen de los vampiros, como le comentaba, de innumerables maneras. Se sabe, por ejemplo, que el agua bendita, las hostias consagradas, los crucifijos, pueden mantenerlos alejados por cierto tiempo, las oraciones piadosas y proferidas con verdadera fe. También, les resulta sumamente repulsivo el ajo, las flores de ajo, las coronas del ajo y particularmente los ajos macho o de un solo diente. Se sabe también que las ramas de rosales silvestres impiden que se levanten de sus féretros o de sus tumbas. Se sabe también, queridos amigos, que muchas culturas protegen los cadáveres humanos de estos espíritus que vagan. De acuerdo a los hindús, por ejemplo, ellos dicen que, están los vetales y también aquellos seres que son puramente espíritus. Los vetales son espíritus que han tomado posesión de cadáveres humanos y que pueden manifestarse a través de esos cuerpos. Esas almas o espíritus del inframundo recorren particularmente los crematorios, los osarios y aún los cementerios. Los butas son fantasmas, es decir, están desprovistos de un cuerpo físico, pero son seres que no recibieron las pompas fúnebres, los honores religiosos, o son seres que fueron homicidas, fueron parricidas, infanticidas, feminicidas, o que fueron crueles y despiadados en vida. Y yo le he mencionado también que entre mis experiencias yo he notado que aquí en México los días de muertos se abren ciertos portales dimensionales y emergen de todos ellos infinidad de almas. Y yo le he mencionado también que he tenido la experiencia de que muchas de esas almas que no son recordadas en este mundo a través de palabras afectuosas, de cálidos recuerdos, esas almas que no tienen ya quienes lloren o recen por ellas, esas almas de seres materialistas, de seres obcecados, de seres crueles, despiadados y egoístas, permanecen en las inmediaciones de esos portales gigantescos y de alguna manera se dedican a observar a los vivos que pasamos por las inmediaciones. Y cuando ellos detectan que pasa algún ser humano que despide esa vitalidad, que tiene demasiada fuerza, que tiene ese prana concentrado en grandes cantidades, entonces lo siguen instintivamente porque aún extrañan el olor y el calor de la vida. De hecho, cuando los médiums somos llamados a esas dimensiones en donde, existen esos seres, esas almas que han dejado la vida, inmediatamente nos vemos rodeadas de un sinfín de esas almas porque sienten ese calor y les es tan preciado que instintivamente acuden a rodear a las almas de los vivos que temporalmente nos hemos desprendido del cuerpo para visitar esos planos y dimensiones, llamados muchas veces también por seres y almas que sufren en esos planos. Entonces, yo le comento que vienen efectivamente a este mundo y es una experiencia y una vivencia particular que he tenido, una visión. También en India se sabe y en esas antiguas tradiciones se dice lo mismo.
vienen a este mundo añorando el calor de la vida. Y cuando ven a un vivo que efectivamente transita o pasa por lugares en los que ellos ciertamente acechan, inmediatamente lo siguen para alimentarse por determinado tiempo de esa energía. Usted seguramente, querido amigo, aquí en México ha escuchado la expresión que se me ha subido el muerto. Horacio Roquet, mi amigo que está en la cabina, bueno, me comentó el domingo anterior que él ha tenido también esa sensación. Es una sensación particular en la que somos, bueno, nos sentimos adormecidos de una manera pues muy fuerte, muy pesada y de manera súbita, y que empezamos a ser presas de un terror. Y además, simultáneamente, sentimos la imposibilidad de movernos, de escapar y de huir de ese panorama macabro. Ciertamente no podemos ver al vampiro, sin embargo, por momentos que se nos hacen infinitos, somos presas y experimentamos ese pavor. Por supuesto, otras personas menos sensibles y menos conscientes, que son personas que se jactan de ser científicas, de ser escépticas de todos estos fenómenos, aducen sin conocer y sin haber experimentado nunca ellas que esto es un resultado de un trastorno del sueño, que efectivamente puede ser trastorno mental, o que es un desorden alimenticio que se manifiesta en esas horas de la noche. Por supuesto que estas son, pues son malos entendidos de esas personas insensibles. Ellas son escépticas y raramente creen en todo lo que sus 5 limitados sentidos físicos pueden percibir. Y bueno, se precian de ser altamente racionales, lógicos y científicos, de ser seres civilizados y contemporáneos, que incluso juzgan y condenan esas experiencias que vivimos los demás, y que bueno, llaman a nosotros, nos llaman personas supersticiosas, y a todos los ancestros que vivían y que transmitían esas verdades a través de invaluables leyendas, las juzgan como supersticiosas, analfabetas y bueno, como personas de una mentalidad obscura, obcecada, y nos compadecen ciertamente cuando son en realidad ellos los únicos dignos de lástima, porque no abren su mente a otras realidades, no saben o no saben experimentar y no saben concientizar en qué consiste el hecho de que nuestro mundo es multidimensional y de que existimos muchos múltiples seres, muchos más de los que nos manifestamos comúnmente en este mundo material. Y por supuesto, ellos reducen las experiencias de los ancestros a una pobre realidad y se creen además poderosos y capaces de interpretar las vivencias que experimentamos las personas sensibles y los ancestros. Y nos juzgan de mala manera, ¿verdad? Cuando nosotros en realidad los vemos a ellos y los compadecemos, porque evidentemente los pobres conocimientos científicos que pueden adquirir por muy corto tiempo en una universidad o en una escuela, la pobre formación que reciben de la ciencia tan limitada de nuestro mundo humano, pues no les abre las posibilidades y no les da la conciencia necesaria para captar esos fenómenos y esas realidades de otras dimensiones. Entonces, bueno, muchos incluso se sienten con la capacidad de interpretar nuestras vivencias, ¿verdad? Y le dan un enfoque limitado de acuerdo a su punto de vista limitado, a su lógica cerrada y, por supuesto, a su realidad, que está circunscrita a un espacio y a un tiempo materiales. Entonces, queridos amigos, yo naturalmente cuando alguien me comenta, por ejemplo, mis alumnos o mis amigos que tienen esa experiencia tan terrible de ser atacados por una de estas almas vampíricas durante el sueño, pues les recomiendo que eviten esos ataques
orando antes de acostarse, poniendo crucifijos, rociando agua bendita, prendiendo una veladora por el eterno descanso de esa alma. Y bueno, de esa manera nosotros nos libramos súbitamente de los ataques que nos lanzan esos seres, no provistos de un cuerpo físico, sin embargo, que son cazadores que nos acechan y nos persiguen en nuestro mundo. Y bueno, queridos amigos, con esto los invito a hacer una breve pausa y regresamos a este su programa Secretos Milenarios con Abril de Montserrat. Vamos pues a una pausa. Como les comentaba, queridos amigos, las defensas contra los vampiros no únicamente las asumimos los vivos, sino que muchas personas protegen aún a los cadáveres para evitar que sean poseídos por estos espíritus del no ser. Por ejemplo, en Bulgaria se les amputan las piernas, se cortan los tendones a la altura de las rodillas, se cortan también los talones y se pueden también clavar los cadáveres, ciertos cadáveres, sobre todo aquellos sospechosos de haberse levantado después de ser enterrados, se clavan con estacas de diversas maderas. Se usa la madera del fresno, que como usted sabe tiene ciertas propiedades de protección. La madera de fresno protege especialmente a las mujeres. La madera también del espino, la madera también de otros árboles que son considerados protectores. Yo le comentaba que, bueno, en otras regiones, como por ejemplo, pues en Rumania, en Valaquia, también los búlgaros y los griegos creen que amputando la cabeza en ciertas ocasiones se libra al cadáver de ser poseído. Por ejemplo, en la antigua Grecia se creía que ciertos cadáveres de suicidas podían animarse y venir a este mundo como vampiros. Y bueno, la tradición es que en lo sucesivo, ahí como en otras regiones de Europa, se ampute también, se cercene la cabeza del cadáver. En Grecia también se practicaba el hecho de enterrar al cadáver con un crucifijo en los labios. En algunas otras partes de Europa se utilizan también las estacas de fierro. Por ejemplo, los gitanos atravesaban el corazón con este tipo de estacas, ponían fierro o hierro en los ojos, llenaban las cavidades como la nariz, la boca,
de los cadáveres con fierro y ponían un brote de espino en uno de los calcetines del muerto, preferentemente en el izquierdo. Usted sabe que justamente es el lado pues asociado a las fuerzas oscuras. Tal es el hecho de que muchos brujos negros estén cegados del ojo izquierdo. De hecho, en todas las tradiciones celtas se conocía que algunas terribles hechiceras eran tuertas del ojo izquierdo. Bueno, en Grecia también, y por esta razón pues se acostumbra a propiciar a los cadáveres para que las almas tengan un buen viaje al más allá. También se sabe que la rama de un rosal silvestre sobre el ataúd o sobre el féretro impide a los cadáveres levantarse o ser poseídos por esos espíritus perversos. Se dice también que, bueno, entre los celtas los enterraban en algunas regiones o en algunos lugares boca abajo, y además estaban acompañados de hoces y de cuchillos afilados. Esto, queridos amigos, no era para cuando el cadáver se hinchara y entonces, bueno, estos instrumentos le produjeran, por así decirlo, orificios, impidiendo que se levantara como un no vivo, sino que eran rituales mágicos a usanza y a similitud de los que actualmente se practican en algunas comunidades de México. Por ejemplo, en Xoloc, en Estado de México, en alguna ocasión que sus pobladores me hicieron favor de invitar a inaugurar con otras personalidades municipales un festival dedicado al dios Tlaloc. Yo recuerdo que, bueno, don Juan, una conocida personalidad de esa población, me comentó, me platicó algunos rituales que ellos utilizan para evitar que las brujas que succionan el prana o la energía de los niños se acerquen a ellos. Él dice que cuando se han metamorfoseado en algunas aves de rapiña o en algunas aves nocturnas de mal agüero, como los guajolotes, los cojolites y otros, bueno, se dedican a acechar a sus víctimas desde cierta altura. Suelen volar y subir a ciertos árboles y desde ahí percibir cuál es la situación que domina en esa casa donde está durmiendo la posible víctima. Entonces me platicó don Juan, a quien mando un caluroso saludo, a don Juanito, que, bueno, se acostumbra a hacer cruces con cuchillos afilados, 3 cruces, y clavar el cuchillo en la tierra, y que en ese momento algunas personas de gran poder tienen justo la propiedad de inmovilizar al nahual o a la bruja. Bueno, pues igual sucedía con las creencias celtas. Se acompañaba el cadáver de estos instrumentos porque eran instrumentos del conjuro, del ritual. De alguna forma se conjuraban las fuerzas para evitar que los espíritus del no ser tomaran posesión de aquel cadáver. ¿Ve usted? Entonces, bueno, son conjuros, son rituales, son hechizos. Y yo le comento, querido amigo, que curiosamente los mismos que aún se practican en la actualidad en algunas municipalidades de nuestra República Mexicana, también constituían creencias celtas y constituían creencias de muchos pueblos de Europa y, bueno, de Europa del Norte, Europa Central, Europa del Sur, del Occidente y del Oriente. Por ejemplo, en Alemania todavía se entierra ciertos cadáveres con limones en la boca para evitar que los espíritus inmundos puedan poseer al cadáver. En toda Europa Oriental se sabe que, bueno, se rellenan las 9 cavidades de un cadáver masculino con ajos y las 10 cavidades naturales de los cuerpos femeninos, cadáveres con ajos también. Ve usted, para evitar que sean poseídos por esos espíritus de los llamados supirs o brucolax, los espíritus de los vampiros. Entonces, bueno, vea usted cómo este fenómeno del vampirismo ha sido universal. Al parecer ha pervivido
entre los seres humanos desde la más remota antigüedad. Sus orígenes son insoslayables y se remontan a través del espacio y del tiempo. Han desaparecido justamente entre las brumas del tiempo. Y nosotros en la actualidad recogemos muchos de esos rituales antiguos, muchas de esas verdades y bueno, damos fe porque en nuestro mundo existen también en algunas comunidades esos fenómenos, muchas veces como fenómenos aislados y otras veces como verdaderas epidemias de vampirismo. Algunos casos son como los que se registraron a finales del siglo XIX, particularmente en el caso de Mercy Brown, una muchacha de 19 años que había perecido de tuberculosis y a la que se vio caminando después de haber sido enterrada y buscando alimentarse de sangre humana. Vivió en Rhode Island, en Estados Unidos. Tenemos también el caso muy conocido de los años 60 del vampiro que, según se dice, habitaba el cementerio de Highgate en Inglaterra. Y conocemos actualmente, durante todo el año pasado, en 2017, en Malawi, África, se dio una verdadera epidemia de vampirismo. Los habitantes estaban realmente aterrados, tanto que hacia septiembre de 2017 se habían registrado 7 pues ajusticiamientos, fíjese usted, porque las personas tomaron la justicia en sus manos y quemaron y también, bueno, empalaron a muchas personas acusadas de ser vampiros. Y pues le comento, fue tan grave esta epidemia que incluso la ONU se vio forzada a retirar sus brigadas de Malawi, África, hasta en tanto no tuviera fin este terror popular sobre la epidemia de vampiros. Fue tan grave que incluso el ejército se vio obligado a intervenir. Por supuesto, existen también los testimonios de los innumerables escépticos que, como le he comentado, pues dejan todo a la superstición popular sin molestarse siquiera a investigar realmente cómo se dan estos avistamientos. Y bueno, aquí en África, pero también existen en numerosas partes del mundo estos fenómenos a través de los que se ve a personas que han sido enterradas levantarse y caminar nuevamente en este mundo. Usted sabe que un fenómeno muy similar es el que se registra en Haití sobre los zombies. Yo le recomiendo una película, un film que está basado en hechos reales, estrictamente reales. Y bueno, está basado en la experiencia de un doctor de Harvard que se avino a estudiar el caso de los zombies. Al principio, este doctor, que poseía una instrucción científica, una formación estrictamente académica y universitaria, por supuesto era escéptico completamente hasta que se desengañó por sí mismo una vez que fue a Haití y que se entrevistó con un hombre que efectivamente había sido enterrado y que posteriormente pues se levantó y con el que pudo hablar más tarde. Entonces este fenómeno, queridos amigos, pues lamentablemente es cierto y existen notables testimonios alrededor del mundo. Testimonios que se atreven a desmentir ficticiamente los escépticos, sin embargo, que siempre obviamente defienden sin demostrar que investigaron a fondo y a raíz el hecho y las circunstancias, como sí pudo hacerlo este doctor formado en Harvard. Yo le recomiendo este film, La serpiente y el arco iris, que habla sobre la demostración de que efectivamente existen los zombies y que pueden crearse por algunos magos de vudú. Esos brujos, esos hechiceros perversos que pueden reducir la vida de un ser humano a la terrible existencia de un zombi. Al parecer el polvo que ellos, bueno, les dan a inhalar a la fuerza, acaba con la mielina cerebral y con otros
componentes muy necesarios para la vida pues, de un ser humano, la vida normal y por supuesto el buen funcionamiento de la mente, de nuestro cuerpo físico. Queridos amigos, después de esta información los invito a la última breve pausa comercial y regresamos para despedir el programa del día de hoy. Saludos a María Isabel del chat, una persona tan bella y agradable. Mando saludos a todos mis queridos amigos, a las personas enfermitas. Amigos, busquen mis libros en las redes, Abril de Montserrat, libros en Google. Busquen, vean mis blogs, son gratuitos. Visiten también mis páginas sobre el arte terrestre y extraterrestre, mi boutique virtual y mi galería del arte extraterrestre. Visiten también, mis queridos amigos, los sitios en YouTube, vean mis programas en mi canal y en Tercer Milenio. Mando calurosos saludos a todas las personas enfermitas, le mando un saludo a Efraín Corro y a Sarita, su bella esposa, en la ciudad de Puebla. A Ricardo Turrent, a Luis Mario González, un abrazo, a todos ustedes, queridos amigos que me ven desde nuestros hermanos países latinoamericanos, desde Norteamérica también, en Estados Unidos y Canadá, y por supuesto a las personas que me ven en Europa. A todos los quiero desde el fondo de mi corazón, un gran saludo y por favor sean felices. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados